En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía. Sinestro. Estoy despierto. Que aquellos que dan el poder del mal teman mi poder. La luz de Green Lantern. Hola chicos, hoy vamos a hablar de cómo comenzar con Green Lantern. Sí, después de este pequeño sketch un poquito humorístico de cabecera, pues vamos a hablar por fin de la esperada guía de Green Lantern. Me habéis pedido hacerla pues bastantes veces, mucha gente ya me ha comentado a ver cuándo una guía, cuándo por fin cómo empezar con Green Lantern, y por fin la tenéis, así que sin más dilación, comencemos. Bien, lo primero que os voy a recomendar para leer es el número 1 de Green Lantern Geoff Johns. ¿Vale? Este tomo recopilatorio que salió ya hace un tiempecillo, que está muy bien, que empieza la etapa de Geoff Johns. ¿Te cuenta en sí los orígenes de Green Lantern? No. Pero es un buen punto de partida para poder engancharse y seguir leyendo perfectamente. Si leéis el prólogo que viene escrito al principio del tomo, cosa que siempre recomiendo que hagáis cuando os compréis un tomo, pues leer lo que es el prólogo que suele venir siempre, el texto que viene acompañando con información y demás, y con eso ya pues podéis conectaros bien con lo que ha pasado anteriormente y podéis entender muy bien la historia. En general, sin haber leído lo anterior, os vais a enterar perfectamente, no hay ningún problema. Después de ese vendría el número 2 de estos volúmenes de Geoff Johns, y después vendría el número 3, pero aquí tengo que hacer un inciso. En este número tenemos del 26 al 42 de Green Lantern USA, pero hay un pequeño hueco entre el 28 y el 36 USA. O sea, siempre estoy hablando de números de Green Lantern americanos, donde tenemos ese pequeño espacio de esos casi 10 numeritos que tenemos ahí perdidos. Pues los tenemos en Green Lantern Origen. Después de Origen volveríamos a leer lo que sería pues otra vez el número 3 de Geoff Johns. O sea que cogeríamos el número 3 hasta llegar al 28, después tendríamos que leer lo que es pues los orígenes, o lo que se llamó en Salvat Orígenes Secretos, aquí Geoff Johns Origen, quiero recordar, y ahí tenéis pues hasta el número 36, creo que he dicho 35, y luego ya el 36 vuelve a estar en el tomo número 3 de Geoff Johns. Después de este pequeño paréntesis que hay de lecturas, tendríamos, después de finalizar el número 3, que termina en el número 42 USA, engancharíamos con la siguiente historia. Aquí engancharía el macroevento de La Noche Más Oscura. ¿Qué tenemos en este tomo? Que sí es verdad que es complicado de conseguir, pero yo espero que lo reediten y en segunda mano también podéis comprarlo y demás. Lo que pasa es que editorial pues puede estar complicado comprarlo nuevo, pero si hurgáis por ahí lo podéis encontrar. Aquí tenemos en este tomo del 0 al 8 de lo que es el propio evento La Noche Más Oscura, y tenemos del 43 al 52 de Green Lantern USA. Después, ¿cuál vendría? Ahí voy a hacer un pequeño inciso. Tendríamos, tras los sucesos del 0 al 8 del día de La Noche Más Oscura, vendría el tomo, bueno, que son, está aquí en España recopilado en 2 volúmenes, El Día Más Brillante, para cerrar ya lo que sería el arco de La Noche Más Oscura. La Noche Más Oscura, El Día Más Brillante, en 2 tomos. Y por parte de Green Lantern tendríamos el tomo Green Lantern, El Día Más Brillante, que no es lo mismo que el evento El Día Más Brillante. Aunque se llamen igual, no es lo mismo, ¿vale? Y ambos van después del macroevento de La Noche Más Oscura. Bien, a raíz de ahí, de El Día Más Brillante de Green Lantern, tendríamos la guerra de los Green Lantern Corps.
Aquí ya acabaríamos en el número 67, USA. Después tendríamos la guerra de los Green Lantern Corps, conclusiones, y después ya entraríamos en todo lo que ha sido el evento Flashpoint. Bien, en Flashpoint tenéis un tomo que se llama Green Lantern Flashpoint, por si queréis saber pues lo que pasó con los Green Lantern en el tema del Flashpoint y demás. Podéis leer los Flashpoint si queréis, aunque veis que la participación de Green Lantern es nula. Le vais a ver mejor pues en lo que ya he dicho, en Green Lantern Flashpoint. Y ya entraríamos con lo que es New 52. Que ahora mismo se están recopilando en tomos, no está completo en tomos, pero bueno, os voy a explicar un poquito lo que tenéis, tanto en tomos como en grapa. El primer tomo recopilatorio es Green Lantern Siniestro. Este tomo recopila del 1 al 6 de las grapas de Green Lantern de New 52. Después tenemos La venganza de la mano negra, que continuaría esta historia hasta el número 12. Y después ya tendríamos Green Lantern, el tercer ejército. Antes quiero hacer un pequeño inciso, y es que antes del tomo este que han sacado de El tercer ejército, os recomiendo que os leáis la Ascensión del tercer ejército, que no está en estos tomos en cartoné, ya se editó un poquito antes, que ahí entran los números 0 de todas las colecciones de Green Lantern. Green Lantern de New 52 0, Green Lantern Corps 0, creo que también estaban los Red Lantern 0, y así, y New Guardian 0. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender este evento. Entonces sería la Ascensión del tercer ejército, que es un one shot que tenéis ahí, un tomo en rústica que saca ECC hace un tiempecillo, pero se puede comprar. Y luego ya vendría lo que es el propio tomo del tercer ejército. Y aquí cortan la colección por dar en tomos. Este último que he dicho, el del tercer ejército, salió el mes de julio. Me imagino que ahora seguirán recopilando y sacarán más adelante pues la continuación. Aquí nos hemos quedado en el número 16 USA, ¿vale? Y bueno, y aquí en España pues también lo que sería el número 16. Así que si no queréis esperar a que saquen ya el recopilatorio, lo podéis tener en grapa. En grapa tenemos todo el New 52 desde el número 1 hasta el número 55. Aquí, pues si habéis hecho los tomos, pues ya a partir del número 16, o sea, el 17 ya lo podéis leer en grapa, que es después del tomete este del tercer ejército, y ya ahí hasta el 55. También os quiero comentar que, después hay un inciso aquí otra vez con el tema New 52. Ya después del 55 entraríamos en el Rebirth, y ahí tendríamos desde el número 1 de Hal Jordan Green Lantern. Continúa esta historia, que sería el número 1 de Rebirth, número 56 de la numeración actual. Y después tendríamos pues Hal Jordan y los Green Lantern Corps número 2, número 3, número 4, así hasta el día de hoy. Tenéis una colección en en Rebirth que se llama Green Lantern, que ahora mismo han sacado actualmente 2 tomos en rústica, pero no continúan en sí la historia que estoy comentando, o sea, no es la misma numeración. Ahí nos cuentan, pues, 2 Green Lantern de la Tierra, nos cuentan sus historias, los hemos visto ya en eventos anteriores, en la Ascensión del tercer ejército. Ya hemos visto al primer Green Lantern, que es el Simons, este chico que tiene toda la movida con el tema del tercer ejército y con el tema también con la Liga de la Justicia y demás, que bueno, no os quiero contar nada para que lo veáis. Y también tenemos una segunda Lantern, que tendréis que leer las historias para saber qué hace ahí y demás. Y tendréis por ese lado, pues estas historias que se llaman Green Lanterns. Y luego por otro lado tenemos Hal Jordan y los Green Lantern Corps. Entonces la historia que continúa la numeración anterior, la de New 52, como ya he dicho, es Hal Jordan y los Green Lantern Corps. Lo digo para que no os liéis. Green Lantern tiene un montón de colecciones, tiene un montón de cosas, pero hasta este punto habéis hecho lo que sería una lectura lineal de todas las historias desde Geoff Johns hasta luego cuando cogen su relevo a la mitad del New 52, pues el número 20 y pico, Geoff Johns deja de publicar Green Lantern y continúan su relevo. Cositas interesantes de dentro del New 52 que quería comentar antes, ya he metido este inciso.
En las guiapas de New 52 tenemos dos historias. Tenemos la historia de Green Lantern, la numeración que he dicho anteriormente, pero también tenemos otra historia que es la de Kyle Rayner, que se llama New Guardians, o sea, Green Lantern New Guardian, que nos cuenta la historia de Kyle Rayner con pues un miembro de cada espectro de color y teniendo que buscar, bueno, pues no os lo quiero explicar tal cual porque quiero que os lo veáis, pero las historias son bastante interesantes y las teníamos dentro de las guiapas. En el tercer ejército veis que está recopilado del 13 al 16 de esta colección. En el tomete este que os he dicho gordete, que sacaron hace poquito, en julio, del tercer ejército. Pero no está recopilado lo anterior. Entonces, si lo queréis leer, la opción actual que tenéis es mediante las guiapas. En las guiapas veis que siempre está, pues desde el número 1 de New 52 tenéis el 1 de Green Lanterns y el número de New Guardians. Pues igual, número 1, número 1, número 2, número 2, así todo el rato. En las guiapas tenemos estas dos historias unidas en la misma guiapa. Esto en la edición española. Fuera de España, pues no sé cómo lo están publicando. Eso ya tendréis que mirarlo cada uno en vuestro país. Bien, después del número 30, ¿qué sucede? Después del número 30 de Green Lantern de New 52, la cosa cambia. Las guiapas continúan la historia de los Green Lantern Corps, que es otra colección que ahora mencionaré, y aquí dejan de publicarla. ¿Y dónde tenemos la continuación y el final de lo que sea los New Guardian? Pues tenemos dos tomos recopilatorios que ha sacado ECC, que se llama así, Green Lantern Corps New Guardians número 1 y número 2. Pero que sepáis que el número 1 es a continuación del número 30. Que todos estos números que he dicho los tendréis en las guiapas. Actualmente no se ha recopilado en otra forma que no sea guiapas. Menos estos numeritos que he dicho del 13 al 16 que los tenéis en el tercer ejército. Luego también tenemos en New 52 toda la trama de Stuart y también de Gafner, que los tenéis en Green Lantern Corps, se llama así la colección. Que tenemos 5 tomos recopilatorios, donde entraría pues del 1 al 30, y luego ya a partir del número 31 de Green Lantern Corps los tenemos en las guiapas de Green Lantern, que estarían a partir del número 31. Ahí hasta el final de esta colección, y ya entraría pues en otras colecciones que ha habido, que siempre iban en conexión con la historia principal de Green Lantern. Bien, aparte de Green Lantern Corps, aparte de New Guardians y aparte de la historia principal de Green Lantern, tenemos también aquí la que se llamaba Red Lantern. Esta también es una historia bastante interesante, nos cuenta por la historia de Atrocitus y todo su ejército de Red Lantern, y lo tenemos recopilado en 6 números en rústica. Simplemente seguir la numeración del 1 al 6, no tiene más misterio y tendréis todo Red Lantern si queréis leerlo. Todas estas colecciones que he dicho, tanto Green Lantern Corps, como también la de New Guardians, como también la de Red Lantern, no son imprescindibles para leer. Con leer la trama principal de Green Lantern lo tenéis ya todo entendido. Lo que pasa es que como pasa con otros universos, como puede pasar con la familia del Caballero Oscuro o con otros más que hay, con Action Comics, Superman y demás, pues hay crossover entre todas estas historias. Y en los eventos principales, como puede ser pues el tercer ejército, como puede ser el primer Lantern, o como pueden ser pues otros eventos que hicieron en New 52, tendremos participación de todas las colecciones en estos eventos. Entonces, pues si queréis saber qué pasa o queréis ampliar más los conocimientos, pues aquí ya os dejo la guía de todo lo que hay de Green Lantern ahora mismo. Y bueno, ya con esto ya tenéis más o menos una buena guía para empezar. Después, pues por supuesto hay mucho material clásico que me he comido y muchísimas cosas por detrás, todo lo de New 52 antes de Geoff Johns, todo el tema de la posesión de Parallax y demás, pues me la he fumado ahora mismo. Pero bueno, pues ya podéis cotillear más cositas, pero ahora mismo publicadas en ECC, pues no hay mucho, excepto a partir de lo que os he dicho. Pero bueno, desde el número 1 de Geoff Johns hasta ya Rebirth tenéis toda la continuidad que han sacado, todo lo tenéis reeditado, es fácil de conseguir, me la noche más oscura, pero bueno, podéis con ello y demás. Luego, un par de cómics de curiosidades y de cómics recomendados que os quería hacer. Uno de ellos es una curiosidad que ha salido hace poquito, es una grapa que bueno, ya llevan por el número 2, que es Green Lantern con el planeta de los simios. Va a ser una historia que va a ser cortita, son solamente 6 grapas lo que se va a publicar,
Y bueno, es una historia curiosa, no es una historia buenísima ni una obra maestra, pero bueno, al que le mole estas dos franquicias, tanto Green Lantern como que le guste también pues el planeta de los simios, que sepa que han sacado una historia que bueno, no es mala, no está mal, no es la red leche, pero bueno, si os mola estas cositas, pues que sepáis que lo tenéis ahí, son solo 6 numeritos, son a pasados euros y bueno, que sepáis que existe. Y luego la que sí que recomiendo muchísimo es la etapa Green Arrow Green Lantern, o Green Lantern Green Arrow, como queráis llamarlo, que por fin ha recopilado ECC en un tomete, que la verdad es que esta historia es muy buena, me gustó muchísimo pues cuando se juntaron estos dos, y lo que sí que tengo que decir es que tanto Green Arrow, Green Lantern, las dos, o sea, esta historia de unión que hicieron es antes de todo lo anterior, es de este material clásico que no se ha publicado, que no se ha publicado muchísimo, hay poquitas cosas que han publicado y bueno, pues está interesante por si lo queréis leer, por si lo queréis ver. Yo la verdad es que por el precio que está, creo que está por 20 y poco, os recomiendo que lo compréis porque son historias que son muy buenas. Son clásicas, ya recomiendo pues una madurez de lectora, o sea, haber leído ya un poquito más, que os mole el material clásico, pero sinceramente no tiene desperdicio. Y ya para finalizar, vamos a hablar de el nuevo cómic que han sacado de Omega Men. Omega Men también es una historia que recomiendo, está muy bien, pero olvidados de eso de Green Lantern presenta Omega Men. Fuera, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver en sí con Green Lantern. O sea, sí, vamos a hablar de Kyle Rayner, va a suceder un temilla con él, pero es más un cómic homenaje a todo lo que es la ciencia ficción, o sea, a todo ese rollete de aventuras de ciencia ficción y demás, más que lo que estamos acostumbrados leyendo cosas de Green Lantern. Entonces, si vais a esperar algo que sea muy similar o lo mismo lo que estáis leyendo del universo Green Lantern, olvidaos, no os va a gustar. Ahora, si vais con la mente abierta pensando que va a ser una historia, pues una historia suelta, por decirlo así, de todo lo demás, y una historia que realmente lo que es un homenaje a ciencia ficción, pues os va a molar. Entonces, bueno, ahí os la dejo. Ya como he dicho, las últimas recomendaciones, pues bueno, La curiosidad del planeta de los simios, Green Lantern, que van a ser 6 numeritos. Muy recomendada Green Lantern Green Arrow, que esta colección pues está muy chula, bueno, fue una etapa y tal, que está genial. Y la de Omega Men, que está muy bien, a mí me gustó por lo menos, pero lo que sí decir que va a ser algo distinto a lo que solemos ver o solemos acostumbrarnos en Green Lantern. Y bueno, eso ha sido todo. Ha sido largo, pero bueno, yo creo que condensado y ordenado lo vais a poder entender todo. Si seguís un poquito esta guía que he hecho cronológica por numeración y demás, no os debéis de perder. Cualquier cosa, como siempre, dejadla en comentarios, que así pues yo me entero de todo y os puedo ayudar en lo que buenamente pueda. Y bueno, si me he dejado más historias, que ya os digo que me he dejado fijo, ponerlas abajo, historias que os molen de Green Lantern que no he mencionado, pues podéis ponerla en comentarios, cuanto más aportéis, pues siempre mejor. Si queréis que haga otras guías y tal, pues podéis ponerlo perfectamente, que tranquilos que las acabaré sacando antes o después. Y poquito más, chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle a like, compartir este vídeo a todos vuestros amigos para que sean también fans y lean Green Lantern. Y con esto ya me despido. Como siempre, yo soy Tribun. Nos vemos.